En primer lugar, quiero agradecer a nuestro Padre Celestial esta oportunidad que nos ha dado a Marcelita y a mí de estar con ustedes este fin de semana. Es, creo que, un honor muy grande, inclusive y merecido, que el Señor nos permita participar este tiempo de devoción, de alabanza, de adoración y de estudio de la palabra junto a ustedes. Estuvimos pensando en este fin de semana, hace varios meses, pidiendo al Señor por este fin de semana, y estamos felices de estar con ustedes. Lo tomamos como un regalo de parte del Señor. Agradezco al Señor, agradezco a la iglesia en este lugar, los hermanos que cariñosamente nos han permitido estar aquí, y de manera singular también a la hermana Teresa, que nos ha recibido con tanto cariño. Les invito a leer un párrafo en la palabra de Dios, y vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hasta aquí nomás la lectura. Dice: y Cristo en los días de su carne. Ya hay una singular enseñanza en esa primera expresión. Cristo, el Mesías, el Verbo encarnado, el Dios de la gloria, el Creador del cielo y de la tierra, dispone en su gracia y en su amor estar entre nosotros. Lo dice así: en los días de su carne, siendo el resplandor de la gloria de Dios y aquel por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas subsisten según la palabra, toma un tiempo en la eternidad y dispone estar entre nosotros. Y viene y vive en Jerusalén, y como dice la Escritura, aquellos pudieron decir: nosotros le vimos y palpamos lo tocante al verbo de vida. Cristo en los días de su carne, Dios hecho hombre entre nosotros. Esto es ya por demás de llamativo, que haya querido estar entre nosotros y que haya adoptado todo lo que ello significa, límites de tiempo, de espacio, como un hombre entre nosotros. Dice: ofreciendo ruegos y súplicas. Y querido hermano, los ruegos y las súplicas son casi una experiencia en toda la humanidad desde siempre, y habrán de serlo por siempre. ¿Quién de nosotros no ha sufrido, no ha suplicado, no ha estado triste y angustiado por algo? Todos, en distintos momentos de nuestra vida, hemos pasado por la experiencia de la tristeza, de la amargura, de la preocupación. Y si todavía no lo hemos sentido profundamente, me permito decirle que esté preparado, porque en cualquier momento Dios habrá de disponer eso en su vida. Es parte de nuestra vida, de nuestro paso por aquí. Ahora, es singular que Él, Cristo, en los días de su carne, haya ofrecido ruegos y súplicas, y dice la Escritura, con gran clamor. No fue una oración sencilla, no fue algo livianito, no fue algo pasajero. Cristo ofreció ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Cuándo? ¿Cuándo oró así el Señor? Cuando uno piensa en esto, rápidamente piensa en aquellos amigos que tenía cerca de Jerusalén, muy cerca en Betania. Estaban aquellos hermanos que vivían juntos y que eran amigos del Señor. Lázaro había muerto. Y él llega al pueblito y se encuentra con dos hermanas que sufren profundamente la partida de su hermano. Y dice la Escritura que el Señor, frente a la tumba, lloró. Ruegos y súplicas. Tristeza en la intimidad del corazón del Señor. Pero pienso también cuando Él se arrima a Jerusalén y, caminando con todo el cortejo que le seguía, ve desde abajo, porque Jerusalén estaba elevada, en la altura, en el territorio de Jerusalén, y allí desde abajo a Jerusalén, y dice la Escritura que Él se entristece en gran manera, sabiendo qué habría de acontecer con Jerusalén poco tiempo después. Y de hecho Tito se encarga en el año 70 de cumplir con aquello que el Señor había anunciado con su tristeza, ofreciendo ruegos y lágrimas, súplicas con gran clamor.
Ahora, a mí me da toda la sensación que estas experiencias del Señor no cuadran dentro de semejante declaración del autor de la carta a los Hebreos. Él dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, lágrimas al que podía librarle de la muerte. Es casi inevitable. Y nuestra querida hermana lo tocaba en el piano antes de empezar la reunión en esta mañana. Venid, oh venid al jardín. Vos lo tocabas. Donde Cristo ahora ha entrado. Fue por mí, dice la canción. Fue por mí que avisó él allí. Venid al jardín. Hermanos, vamos al jardín. Vamos a Mateo capítulo 26. Entremos por un ratito al jardín. Y dejemos allí a la entrada del jardín nuestros pies descalzos, dejando nuestras sandalias, porque estamos en un territorio distinto, diferente. Venir al jardín. Fíjese lo que dice Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Vino luego a sus discípulos y los encontró durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, duerman ya, descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¿Qué buscaba el Señor pedirle a su Padre con estas palabras? Si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué esta oración? ¿Qué pasaba por su alma? ¿Qué sentía en la intimidad de su corazón a punto tal de decirle al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa? Algunos han dicho que el Señor estaba realmente preocupado por lo que se venía en contra de él. Algunos dicen que le pide al Padre que la hora del sufrimiento, de la penuria, del desconsuelo, de la pasión, inclusive de la cruz, pasase de largo. Algunos piensan que había llegado a un punto tal de angustia en el que prefirió evitar la cruz. Algunos dicen que tuvo cierta rebeldía para, sabiéndose quién era, no estar dispuesto a morir por nosotros en la cruz. Y esto no es verdad. Basta que nosotros vayamos a la Escritura y veamos expresiones tremendas del Señor donde Él está dispuesto a morir voluntariamente por cada uno de nosotros. El Hijo del Hombre va según está escrito de Él, dice el Evangelio. Había sido escrito de Él y Él estaba dispuesto a ir a la cruz. Así que no tengo duda que el Señor no oraba diciendo, pase de mí esta copa, tratando de evitar la angustia de Getsemaní o los sufrimientos de la cruz. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
Yo creo sinceramente que pedirle al Padre que lo libre de esto no está en concordancia con lo que Él había dicho acerca de Él. Él estaba dispuesto a morir por nosotros en la cruz, totalmente dispuesto. No es concebible pensar de que Él estuvo a un punto de renunciar el hecho de ir a la cruz cuando Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en precio de rescate por muchos. Todo esto contradice la opinión de que Él oró al Padre diciendo, pasa de mí esta copa, porque estaba dispuesto a abandonar el programa de la cruz. Algunos dicen que Él oró, Padre, pasa de mí esta copa, porque creyó en la intimidad de su corazón que la angustia de Getsemaní habría de quitarle la vida antes de la cruz. Y luce esto un tanto lógico. Dice la Escritura que estaba tan triste, tan angustiado, que sudaba como grandes gotas de sangre que caían a la tierra en Getsemaní. Es más, dice la Escritura que un ángel le consoló. Es más, uno de los evangelios dice que el Señor oró de rodillas, pero otro evangelio, Lucas, dice que estuvo, como probablemente era la costumbre de todos los piadosos judíos, acostado con su carita contra el suelo, clamando al Padre, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Semejante momento de angustia, de tristeza, de desconsuelo y de desesperación, algunos dicen que le llevó a él a pensar que estaba a punto de morir físicamente en ese momento, y eso habría de evitar ir a la cruz. Por ende oró al Padre profundamente. Tampoco creo que haya sido así. Cristo dominó del principio al fin su decisión de morir por cada uno de nosotros en la cruz. Algunos dicen, bueno, tan tentado por el diablo, estuvo a punto de renunciar. No, bajo ningún punto de vista. Como hablábamos anoche antes de la reunión con una hermana, aquí paraditos adelante, si el diablo tuvo y tiene poder, mucho más es el poder de mi Cristo. Cristo manejó absolutamente del principio al fin todo el plan de la salvación por usted y por mí. Y el Señor se sintió amado por el Padre por su decisión de ir a la cruz. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo pongo mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La oración del Señor no podía estar relacionada con ese temor a morir físicamente antes de ir a la cruz. Yo creo que no. Ahora, hermanos, cuando uno piensa en el concepto bíblico de la muerte espiritual, comienza a darse cuenta el porqué de la oración del Señor. Cristo no pedía ser librado de la muerte física, bajo ningún punto de vista. Él sabía, como Dios hecho hombre, cuál era el plan y la demanda de Dios a causa del pecado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Él lo sabía perfectamente. El Verbo encarnado sabía que el plan de Dios imponía su muerte en la cruz. Pero hay algo singular. Muerte en la Escritura no significa solamente muerte física. La paga del pecado, según Dios, es muerte en todo el sentido de la palabra. Y bien hacemos en anunciar el Evangelio y decir que la paga del pecado es muerte y es separación de Dios. Padre mío, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Ahí le vemos, colgadito en la cruz. Y según la Escritura, en la claridad del día, las sombras envuelven a la cruz. Y como un reflejo de la creación que se torna dadivosa para con el Creador, se nubla todo el espacio de la crucifixión, como para tapar la vergüenza de aquel que moría semidesnudo por cada uno de nosotros, colgado en una cruz. Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa.
Qué copa, hermano. Creo sinceramente que nos habla de aquella copa que él habría de beber, que tenía que ver con la muerte espiritual del Señor Jesucristo. Cristo, muriendo en la cruz, habría de experimentar la separación de Dios, preparada y ordenada por Dios para todos los pecadores. Mire, la cruz apenas se ve, las burlas todavía se escuchan, muchos le han dejado solo. Y el Señor dice: Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? En aquel momento, en aquella soledad de la cruz y en medio de las profundas tinieblas, sintiéndose solo cual ninguno, Cristo experimentó el juicio de Dios en su propia alma. La separación que estaba preparada para usted y para mí a causa de nuestro pecado, Cristo la sintió en la intimidad de su corazón. Por eso exclama: ¿por qué? ¿Por qué me has desamparado? No era un temor a la muerte física, tampoco a la angustia de Getsemaní. Si fuera posible, pasa de mí esta copa, tenía que ver más con lo que él sabía que iba a experimentar, algo que nunca había vivido: la separación, la condenación a causa del pecado, reemplazándolo a usted y a mí. Cuando Cristo murió en la cruz, él permitió que sus manos sean clavadas, pero por sobre todas las cosas padeció la separación a causa del pecado. En ese momento de oscuridad, Dios blandió su espada de juicio sobre el alma de Cristo. Y por eso es que no debemos sorprendernos cuando la Escritura dice que descendió a los mismos infiernos, porque Él se sintió en la cruz solo, condenado, espiritualmente muerto, porque estaba separado de Dios. Tan separado de Dios como le esperaba estar separado a usted y a mí, pero Él nos reemplazó en la cruz. Yo anoté algo sugestivo, tengo aquí en mi Biblia, que dijo Calvino. Calvino dijo: nada hubiera sucedido si Jesucristo hubiera muerto solo físicamente. Nada hubiera sucedido. Era necesario que su alma, su corazón, sintiese el rigor del castigo de Dios y así, solo así, satisfacer su justo juicio. Solo así satisfacer su justo juicio. Jesús juró: Padre, si fuera posible. Y sabemos muy bien, termina el versículo diciendo que fue oído a causa de su temor reverente. No fue escuchado para ser eximido de la muerte, sino para no ser ahogado por la muerte espiritual. Él estuvo espiritualmente condenado, solo, separado de Dios, para evitarle a usted y a mí la separación eterna. Después de haberse sentido separado, ya no habla a Dios como un hombre: Dios mío. Vuelve a tener comunión con su Padre y le llama así: Padre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Muere por usted, muere por mí, es enterrado, resucita, se muestra vivo, va a la presencia de Dios y hoy está en los cielos, esperando el día cuando Dios le diga: búscalos, recógelos, tráelos a nuestra presencia para siempre. Qué mañana preciosa, qué lindo modo de comenzar esta semana, juntos, recordando cómo fue el deseo de Él, tomando un pedacito de pan, sorbiendo un poco de vino, símbolos que nos hablan de aquel que sufrió la muerte espiritual, la separación de Dios, reemplazándonos a cada uno de nosotros en la cruz. Pero hoy vive, y nosotros cantamos con Marcela esta canción con otra letra en Rosario: porque Él vive, veo el mañana, resucitó, no temeré, y mi futuro tengo en sus manos, mi vida tiene rumbo, porque vive Jesús.
Adoremos a Cristo en esta mañana. Gloria a nuestro Salvador.